Después de que mi abuelo millonario murió y me dejó todo, mi exesposa infiel, que me dejó por su nuevo amante, intentó demandarme por el dinero. Cuando entré en la sala del tribunal, mi exesposa puso los ojos en blanco, pero el juez se quedó helado. Él dijo que esperara, preguntando si los cargos eran en mi contra. Ellos nunca supieron quién era yo realmente. La mañana que me senté en la sala 14 del cuarto piso del Tribunal Superior del Condado de Suffolk en Boston, Massachusetts, llevaba el mismo traje gris que usé en el funeral de mi abuelo. No porque estuviera siendo dramático, sino porque quería recordar exactamente por qué estaba luchando. Sabrina ya estaba sentada en la mesa del demandante cuando entré. Llevaba el pelo peinado de la manera que solo lo hace cuando quiere causar una buena impresión, ondas sueltas, mechas caras, el tipo de esfuerzo que lleva 2 horas y se supone que debe parecer natural. Su abogado, un hombre llamado Preston Gallagher, estaba inclinado cerca, susurrándole algo. Sabrina se rió de lo que fuera, luego levantó la vista y me vio. Puso los ojos en blanco, un gesto teatral y deliberado, del tipo que dice, «Todavía no mereces mi atención seria». Me senté junto a mi abogada, Margaret Ewan, y no dije nada. Lo que sucedió 30 segundos después es lo que quiero que recuerden. El honorable juez David Fairfield tomó asiento, organizó sus papeles y miró el expediente del caso que tenía delante. Leyó durante unos 10 segundos. Luego levantó la vista, miró la mesa de Sabrina, luego la mía, y volvió a mirar sus papeles. Dijo, y quiero citar esto exactamente, que estaba confundido. Preguntó al abogado si esos cargos estaban presentados contra el señor Harwell, o si el señor Harwell era el demandado en una contrademanda. Preston Gallagher se puso de pie con confianza. Dijo, Su señoría, mi clienta, la señora Harwell, es la demandante en esta acción. Estamos buscando una distribución equitativa de... El juez Fairfield lo interrumpió, diciendo que entendía la moción. Me miró de nuevo y luego volvió a mirar la carpeta. Dijo, señor Harwell, necesito asegurarme de que estoy leyendo esto correctamente. ¿Los cargos de mala conducta financiera, ocultación de activos y fraude, son en su contra? Margaret Ewan habló primero. Dijo que sí lo eran, su señoría. Que abordarían cada una de esas reclamaciones en breve, pero que quizás más relevante para esa mañana era la contrademanda que mi cliente presentó el lunes. La sonrisa de Sabrina no se había movido, pero la de Preston Gallagher sí. El juez Fairfield se reclinó en su silla. Dijo, sí, ya veo. Miró a Sabrina, luego a su abogado. Dijo que quería asegurarse absolutamente de que todos en esa sala entendieran a qué se enfrentaban hoy. No lo entendían. Ese era el punto. Permítanme empezar desde el principio, porque si no lo hago, no entenderán por qué no me arrepiento de nada de lo que pasó en esa sala. Ni un solo segundo. Mi nombre es Julian Harwell. Tengo 43 años. Soy el director de tecnología de una firma de ciberseguridad de tamaño mediano llamada Vanti Systems, con sede en Cambridge, Massachusetts, a unas 4 millas del centro de Boston. Tenemos 61 empleados, un contrato federal con el Departamento de Defensa y una reputación en nuestra industria que pasé 14 años construyendo, una decisión minuciosa a la vez. Sin embargo, antes de todo eso, yo era solo el nieto de mi abuelo. Mi abuelo, Raymond Whitfield Harwell, tenía 81 años cuando murió un jueves por la mañana a finales de octubre en el dormitorio de su casa en el oeste de Massachusetts, un pueblo a unas 16 millas al oeste de la ciudad donde las casas tienen largos caminos de entrada y el dinero antiguo es discreto. Había vivido en esa casa durante 43 años. Había construido su primera empresa, un negocio de suministros industriales, en un garaje en Framingham en 1971. Para cuando yo nací, ya era rico. Para cuando tuve edad suficiente para entender lo que significaba la riqueza, era el tipo de rico del que la gente susurra en los funerales. Quiero contarles quién era mi abuelo antes de contarles lo que pasó con Sabrina, porque las dos cosas están conectadas de maneras que van a importar. Raymond Harwell no era un hombre que gastara dinero en mostrarle a la gente que tenía dinero. Conducía un Volvo de 12 años. Usaba camisas de franela de Ellevean. Cultivaba tomates cada verano en un bancal elevado que él mismo había construido detrás de la casa y se los llevaba a los vecinos en bolsas de papel marrón. Fue al mismo barbero en Beston durante 30 años, un hombre llamado Earl.
Y cuando Earl se jubiló, mi abuelo lloró. Lágrimas de verdad, de pie en la acera frente a la barbería. Era el ser humano más genuino que he conocido. También, discretamente y sin fanfarrias, tenía un patrimonio de aproximadamente 47 millones de dólares. La mayoría de la gente que conocía a mi abuelo no sabía la cifra. No la pregonaba. No vivía a la altura de esa cifra. Vivía como un hombre que había trabajado toda su vida con las manos y que casualmente había terminado en un lugar inesperado. Donaba dinero de forma constante y privada a iglesias, a organizaciones comunitarias, a personas individuales que lo necesitaban y que nunca sabrían de dónde venía. Su contable me dijo una vez que rastrear sus donaciones benéficas era como intentar documentar la lluvia. Era constante y venía de todas partes. Él y yo teníamos una cercanía particular. Mi padre, su hijo, era un abogado que había pasado la mayor parte de mi infancia en su oficina o en aviones. Y mi madre era una mujer que hacía lo que podía, pero que constitucionalmente se sentía abrumada por la mayoría de las cosas. Mi abuelo era el constante, el que siempre estaba ahí. Venía a mis ferias de ciencias. Se sentaba en el frío en mis competiciones de atletismo de la escuela secundaria. Cuando entré en el Instituto de Tecnología de Massachusetts para estudiar ciencias de la computación, me llevó en coche a Cambridge y me ayudó a subir cajas por 3 tramos de escaleras y luego me llevó a cenar a un restaurante en la avenida Más donde comimos pastel durante 1 hora y me contó historias sobre la primera vez que negoció un acuerdo comercial. Él era mi persona, así de simple. Me casé con Sabrina Kellner cuando yo tenía 36 años y ella 32. Nos habíamos conocido a través de amigos en común en un evento de la industria en el distrito Seaport. Ella trabajaba en la planificación de eventos corporativos y estaba en el evento a título profesional, y yo estaba allí porque uno de nuestros inversores había insistido en ello. Era aguda y divertida, y se reía de cosas que eran realmente divertidas en lugar de cosas que se suponía que eran divertidas, lo que siempre me había parecido raro. Salimos durante 2 años y pensé que sabía quién era ella. Mi abuelo la conoció 3 veces antes de que nos casáramos. Cada vez, después, fue cortés y amable conmigo al respecto. No decía mucho. Me preguntaba cómo iban las cosas. Me preguntaba si era feliz. Me dijo que yo era un buen juez de carácter en mi vida profesional y que esperaba que estuviera aplicando los mismos estándares en mi vida personal. Pensé que solo estaba siendo un abuelo. No entendí lo que intentaba decirme hasta mucho después. El matrimonio estuvo bien durante los primeros 4 años. No espectacular, no la profunda asociación que había imaginado cuando dije mis votos en la ceremonia en Brooklyn, pero funcional. Sabrina era buena en la vida que construimos juntos. Teníamos una casa de piedra rojiza en la avenida Com. Viajábamos 2 veces al año. Dábamos cenas con gente de nuestras 2 industrias. Ella tenía su trabajo. Yo tenía el mío. Coexistíamos con calidez y periodos regulares de conexión genuina. Luego el negocio empezó a ir bien, muy bien. Cuando Vanti Systems consiguió el contrato federal en el 5.º año de nuestro matrimonio, todo cambió. El dinero que vino con él cambió la escala de lo que estábamos haciendo. Contratamos rápidamente. Nos expandimos. Estaba en DC cada 2 semanas. Estaba en San Francisco. Estuve en Bruselas 2 veces en un solo trimestre. Estaba en todas partes excepto, finalmente, en mi propia casa. Quiero ser honesto sobre esa parte. He examinado los años de mi matrimonio con toda la honestidad que puedo reunir. Y no creo que fuera un mal marido, pero fui uno ausente. Me enfrasqué en construir algo y me dije a mí mismo que la vida que teníamos era sostenible en los términos que habíamos establecido. Me dije a mí mismo que Sabrina entendía lo que esta fase de un negocio requería. Me dije a mí mismo que las cenas que teníamos las noches que estaba en casa y los viajes que hacíamos en enero y julio eran suficientes para mantener lo que habíamos construido entre nosotros como 2 personas. No estaba prestando suficiente atención. Y para cuando empecé a notar las señales, el daño ya estaba hecho. Las señales parecían cosas pequeñas de forma aislada. Sabrina siempre había sido cálida cuando volvía a casa de un viaje, interesada, comprometida, preguntando qué había estado haciendo.
En algún momento de la última parte del cuarto año y hasta el quinto, esa calidez se convirtió en algo más performativo. Hacía las preguntas, pero no esperaba las respuestas. Estaba presente en la cena, pero la presencia tenía una cualidad de mantenimiento, como alguien que repasa una lista de verificación. Empezó a ir al gimnasio a horas extrañas. Empezó a dejar su teléfono boca abajo en el mostrador de la cocina de una manera que no había hecho antes. Noté todo esto. Lo catalogué sin actuar en consecuencia, ¿qué es lo que hago? Observo y espero hasta tener suficiente información para formar una imagen. La imagen se enfocó un martes por la noche a finales de marzo. Su nombre era Derek Field. Tenía 39 años, era consultor financiero en una firma del distrito financiero, alguien que Sabrina había conocido en un evento de clientes que había organizado en un hotel en el Back Bay. No supe de él durante 3 meses. Me enteré de la manera en que la mayoría de la gente se entera, no a través de la vigilancia, no a través de un investigador privado, sino a través de un momento de visibilidad accidental. Volví a casa de un viaje a DC un día antes porque mi vuelo se había adelantado para acomodar una reunión reprogramada. Y la oí hablar por teléfono en la cocina y me quedé en el pasillo unos 30 segundos. El tono de su voz, su suavidad específica, la forma en que se rió de algo en voz baja como si la risa estuviera destinada solo a una persona. 30 segundos fueron suficientes. No dije nada esa noche. Dejé mi bolso junto a la puerta, hice un ruido para que supiera que estaba en casa y esperé. Apareció desde la cocina 30 segundos después. 30 segundos, notarán, es una unidad de tiempo muy específica, con una sonrisa que era precisamente un 3% más cálida de lo necesario. Cocinamos la cena juntos, o más bien ella cocinó, y yo me quedé en el mostrador pasándole las cosas, como siempre lo habíamos hecho. Comimos. Habló de su semana, de un cliente cuyo local había sido reservado 2 veces, de un proveedor que había enviado la mantelería equivocada para un evento en el Mandarín Oriental. Escuché. Hice preguntas de seguimiento en los lugares correctos. Dormí 6 horas y me desperté a las 4:45 de la mañana con la claridad particular que llega después de que tu cuerpo procesa un shock que aún no ha transmitido del todo a tu mente consciente. Esa sensación de agua fría y clara donde todo parece muy preciso y el camino a seguir se anuncia sin dramatismo. Necesito que entiendan algo sobre mí. No soy un hombre que tome decisiones rápidas en una crisis. Trabajo en ciberseguridad. Toda mi vida profesional se basa en el principio de que la información solo es útil cuando está completa, que no se responde a un incidente hasta que se comprende su alcance total. Apliqué el mismo principio a mi matrimonio. Pasé 6 semanas reuniendo información. No porque buscara destruir a Sabrina, aunque entiendo por qué eso suena ingenuo dado lo que vino después, sino porque necesitaba entender la forma de la situación antes de poder decidir qué hacer al respecto. Hablé con un abogado. Organicé mi documentación financiera. Me aseguré de entender lo que estaba viendo. Lo que encontré en esas 6 semanas fue más que una aventura. Sabrina, en el transcurso de los 14 meses anteriores, había transferido aproximadamente $230,000 de nuestra cuenta conjunta a una cuenta que yo no sabía que existía. Pequeñas cantidades, en momentos irregulares, el patrón de alguien que entendía que las transferencias consistentes son detectadas. No era poco sofisticada al respecto. Movía dinero antes de depositar nuevos fondos, los sincronizaba para que se confundiera con los gastos legítimos del hogar. Fue paciente y metódica, y me dijo que esto había sido planeado durante mucho tiempo. He estado en salas donde estaban en juego contratos federales de varios millones de dólares. He testificado ante subcomités del Congreso sobre vulnerabilidades de ciberseguridad. Me he sentado frente a personas que intentaban engañarme activamente mientras yo intentaba activamente entender lo que estaban ocultando. Nada de lo que he hecho profesionalmente me preparó para lo que sentí al sentarme a la mesa para cenar frente a mi esposa y entender que me había estado gestionando como un activo. Solicité el divorcio un martes por la mañana. Mi abogada, Margaret Ewan, se lo notificó a Sabrina en su oficina en el Centro Prudential a las 10:15 de la mañana. Yo estaba en una reunión con nuestro enlace del Departamento de Defensa cuando sucedió. Sé la hora exacta porque Margaret me envió un mensaje de texto. Papeles entregados. Su abogado se pondrá en contacto antes del final del día laboral. Terminé la reunión. Luego conduje hasta Beston.
Mi abuelo estaba en su estudio cuando llegué, sentado en el sillón de cuero que había estado en esa habitación desde antes de que yo naciera, leyendo un libro sobre los ferrocarriles de la Nueva Inglaterra del siglo XIX. Llevaba su camisa de franela y sus gafas de lectura estaban bajas sobre su nariz, como siempre que estaba inmerso en algo. Me senté frente a él y se lo conté todo. Escuchó sin interrumpir. Siempre había sido uno de los mejores oyentes que había conocido, el tipo de oyente que te hace sentir que lo que estás diciendo es lo único que sucede en el mundo. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo momento. Luego dijo, quiero que escuches algo, Julian. El hecho de que construyeras algo que valía la pena robar dice más de ti que lo que el robo dice de ella. Luego se quitó las gafas, las dobló y las puso en la mesita auxiliar. Dijo que había estado pensando en algunas cosas. Que le gustaría reunirse con su abogado esa semana. Que probablemente debería saber eso antes de que las cosas se complicaran. No le pregunté a qué se refería. Con mi abuelo, aprendes a dejar que la información llegue al ritmo que él pretendía. Murió 7 semanas después, pacíficamente en su propia cama, en su propia casa, como siempre había dicho que quería. La lectura del testamento fue un lunes de diciembre en las oficinas de su abogado, Thomas Connelly, en la calle Newberry. Mi padre estaba allí, mi tía y su esposo, un primo que había visto 2 veces en la última década, y yo. La casa fue para un fideicomiso de preservación con instrucciones de que se mantuviera como una residencia privada en lugar de ser desarrollada. Su vehículo fue para su sobrino. Un fondo de becas que había establecido en la Universidad de Massachusetts Boston recibió una donación. Varias personas recibieron legados específicos, gente que no conocía, que luego supe que eran personas a las que había ayudado discretamente a lo largo de los años. Los intereses comerciales, la cartera de inversiones, los activos líquidos, aproximadamente $44 millones en total, me fueron dejados enteramente a mí. Mi padre, para su crédito, no dijo nada durante mucho tiempo. Luego dijo que él le había dicho el año pasado que iba a hacer esto. Que simplemente no lo creía del todo. Mi tía pidió una copia del documento. Conduje a casa en silencio, me senté en el garaje de estacionamiento debajo de mi edificio durante unos 20 minutos y luego llamé a Margaret Ewan. Sabrina se enteró de la herencia antes de que yo se lo dijera. No sé cómo. La explicación más probable es que alguien en la oficina de Connelly se lo mencionó a alguien que se lo mencionó a alguien. Boston es una ciudad más pequeña de lo que la gente piensa cuando se trata de los círculos donde se cruzan los abogados y el dinero. Me llamó la mañana después de la lectura del testamento. Los procedimientos de divorcio ya estaban en marcha. Habíamos pasado el punto de tener el tipo de conversaciones que comienzan con tenemos que hablar. Pero así es exactamente como abrió la llamada. Dijo que sabía de la herencia. Yo dije que sabía que lo sabía. Ella dijo que pensaba que deberíamos reconsiderar los procedimientos de divorcio a la luz de todo. Quiero darles la versión real de lo que dijo porque la versión saneada no captura lo que realmente fue. Habló durante unos 3 minutos. Habló de los años que habíamos construido juntos, de la asociación, de cómo había apoyado mi carrera en sus difíciles etapas iniciales. Habló de cómo la herencia cambiaba el cálculo de lo que era justo. Usó la palabra equitativo 2 veces. No mencionó a Derek Field ni una vez. Cuando terminó, le dije que le haría saber a Margaret que había llamado. Colgó. La demanda llegó 12 días después. Era, en la superficie, una petición de distribución equitativa de los bienes conyugales. Nada inusual en un procedimiento de divorcio y no extraordinario en sí mismo. Pero el abogado de Sabrina, Preston Gallagher, había construido la demanda en torno a un conjunto de afirmaciones que eran, seré franco, invenciones. La acusación principal era que yo había incurrido en mala conducta financiera durante el matrimonio, específicamente que había ocultado activos, que había estructurado la compensación de Vanti Systems de manera diseñada para minimizar su reclamo en el divorcio. Y que había ejercido una influencia indebida sobre mi abuelo en los meses previos a su muerte para asegurarme de ser nombrado su heredero principal. Esa última, quiero detenerme en esa por un momento. La sugerencia de que había manipulado a un hombre de 81 años. Un hombre que había pasado 60 años forjando su propio juicio, que había examinado situaciones con más claridad que nadie que haya conocido,
que me había dicho a la cara que había estado pensando en actualizar su planificación patrimonial la misma noche que le conté sobre el divorcio. La sugerencia de que yo había fabricado ese resultado fue lo que me hizo entender que no había límites para lo que Sabrina estaba dispuesta a reclamar. La respuesta de Margaret Dewan cuando la llamé fue mesurada y profesional. Dijo, de acuerdo. Construyamos la contrademanda. Si han estado viendo por un tiempo, háganos un favor rápido. Suscríbanse y denle al botón de me gusta. Dejen un comentario y díganos desde dónde nos ven. No les cuesta nada y significa todo para nosotros. Gracias de verdad. Ahora, continuemos. Lo que Sabrina no sabía, lo que no podría haber sabido porque no se lo había dicho, porque no era relevante para nuestro matrimonio mientras estábamos en él, era lo que realmente hacía en Vantage Systems. Director de tecnología es el título. La realidad es más complicada. Cuando cofundé la empresa hace 8 años con mi socio Nate Elgen, estructuramos la compañía de una manera específica. Nate tiene el título de director ejecutivo y gestiona las relaciones con los clientes y las operaciones externas. Yo dirijo todo lo técnico, todo lo operativo, y tengo la participación mayoritaria en la empresa, el 54%. El contrato federal, que ahora representa la mayor fuente de ingresos de nuestro negocio, existe gracias a una arquitectura técnica que diseñé personalmente y propuse en un proceso de licitación competitiva. Sabrina había estado presente en suficientes cenas y eventos de la empresa para saber que a Vantage le iba bien. No conocía los detalles de mi participación accionaria. No sabía cuánto valía la compañía. Más importante aún, no sabía sobre el acuerdo que mi abuelo y yo habíamos discutido la noche que me senté con él en su estudio. 6 semanas antes de morir, Raymond Harwell había revisado su documentación patrimonial con Thomas Connelly. Esas revisiones se habían hecho sabiendo que mi matrimonio estaba terminando. Sabiendo que el panorama financiero de mi vida estaba a punto de complicarse, y sabiendo con la tranquila previsión que mi abuelo aplicaba a todo, que lo que me estaba dejando podría convertirse en un objetivo. Los documentos que Thomas Connelly había redactado incluían algo llamado una disposición de fideicomiso discrecional, una estructura que bajo la ley de Massachusetts protegía los activos heredados de ser clasificados como bienes conyugales sujetos a distribución equitativa. Los activos que mi abuelo me dejó fueron colocados en un fideicomiso del cual yo era el único beneficiario, estructurado de manera que me daba acceso y control mientras los colocaba claramente fuera del alcance de un procedimiento de divorcio. Mi abuelo había sabido exactamente lo que estaba haciendo. Había estado 3 pasos por delante de una situación que aún no se había materializado por completo. Así era él. La contrademanda que Margaret Dewan presentó en el Tribunal Superior del Condado de Suffolk el lunes antes de la audiencia no solo respondía a las reclamaciones de Sabrina. Abordaba cada una directamente con documentación. Las reclamaciones de mala conducta financiera desmanteladas por completo por 4 años de estados financieros auditados de la empresa, revisados y firmados por una firma de contabilidad independiente. La reclamación de ocultación de activos abordada con la divulgación completa de la estructura del fideicomiso y la base legal para su clasificación bajo la Ley de Sucesiones de Massachusetts. La reclamación de influencia indebida respondida con el testimonio jurado de Thomas Connelly, una copia certificada de los documentos patrimoniales revisados fechados 6 semanas antes de la muerte de mi abuelo, y una carta que mi abuelo había escrito para ser incluida en sus archivos patrimoniales. Una carta en la que explicaba de su propio puño y letra, en frases completas, que su decisión de dejarme su patrimonio fue tomada con pleno conocimiento, sin presión de ninguna persona. Y después de décadas de cuidadosa consideración sobre quien en su familia había demostrado los valores que él quería que su legado apoyara. Había escrito esa carta sabiendo que podría ser necesaria algún día. Pensé en esa carta durante mucho tiempo. Había una pieza más, la pieza que Preston Gallagher no había visto venir y no había pensado en protegerse. Los $230.000. Cuando descubrí las transferencias durante esas 6 semanas de documentación antes de solicitar el divorcio, no había actuado de inmediato sobre la información. La había preservado, catalogado, hecho que un contable forense revisara y certificara los registros, y luego había dejado que el proceso de divorcio comenzara sin mencionarlo porque Margaret Dewan había aconsejado correctamente que el momento de usar esa información no era cuando intentaba salir del matrimonio, sino si y cuando la otra parte escalara la situación. La demanda de Sabrina fue la escalada.
La contrademanda incluía como anexo la contabilidad forense completa de las transferencias, fechas, montos, cuenta de destino y la documentación que conectaba esa cuenta con el control personal de Sabrina. Incluía un análisis certificado del contable forense e incluía una solicitud de remisión a la oficina del fiscal del distrito del condado de Suffolk para una revisión penal. $230.000 movidos metódica y deliberadamente durante 14 meses desde una cuenta conyugal conjunta sin mi conocimiento. Eso no es un procedimiento de divorcio. Eso es un delito. Quiero contarles sobre la mañana de la audiencia. Me desperté temprano, 4:53 de la madrugada. Me quedé tumbado unos minutos, luego me levanté, preparé café y me quedé junto a la ventana de mi cocina mirando la avenida Commonwealth en la oscuridad. La calle estaba vacía, excepto por un camión de reparto que se abría paso por la manzana. Boston de madrugada tiene una quietud particular, el tipo de silencio de ciudad que no es realmente silencio, solo los sonidos reducidos a un registro manejable. Pensé en mi abuelo. Pensé en las camisas de franela y el Volvo y los tomates en bolsas de papel. Pensé en el restaurante en la avenida más donde comimos pastel y me contó historias. Pensé en la última vez que me senté con él en su estudio y la forma en que había dicho que había estado pensando en algunas cosas, con esa calma particular que significaba que ya había decidido. Pensé en la carta que había escrito para ser colocada en su archivo patrimonial, la carta que decía que me había elegido por lo que le había demostrado sobre mis valores, sobre quién era yo. Tenía la responsabilidad de ser la persona que mi abuelo pensaba que era. Me puse el traje gris y conduje hasta el tribunal. Déjenme llevarlos de vuelta adentro. El juez Fairfield había pasado unos 45 segundos leyendo la contrademanda después de la mención de Margaret. Durante esos 45 segundos, Preston Gallagher se sentó muy quieto. Sabrina se sentó con la espalda recta y las manos cruzadas, y la observé porque quería ver el momento exacto en que lo entendiera. El juez Fairfield dijo, mirando a Preston Gallagher, que quería asegurarse de que estaba leyendo correctamente. Que su clienta había presentado una reclamación de mala conducta financiera y ocultación de activos contra el señor Harwell, y que la contrademanda del señor Harwell incluía una revisión de contabilidad forense y una remisión a la oficina del fiscal del distrito relacionada con. Permítanme encontrar el lenguaje adecuado aquí, la presunta transferencia sistemática no autorizada de fondos conyugales conjuntos. Gallagher comenzó, su señoría. El juez Fairfield le dijo que le permitirá terminar. Miró los documentos de nuevo. Dijo que las cantidades documentadas eran significativas. Que el periodo de documentación era de 14 meses, y que la remisión ya había sido presentada. Levantó la vista. Preguntó si su clienta estaba al tanto de la contabilidad forense antes de esta presentación. Hubo una pausa. Mi clienta sostiene. El juez dijo que no había preguntado qué sostenía su clienta. Que había preguntado si estaba al tanto. La pausa esta vez fue más larga. Sabrina se inclinó y le susurró algo a Gallagher. Él escuchó, luego volvió a mirar al juez. Dijo que no estaban al tanto de los detalles de la contrademanda antes de recibirla. Entonces, dijo el juez Fairfield, sugeriría encarecidamente que su clienta y su abogado tomaran un receso para revisar lo que se ha presentado antes de proceder con cualquiera de las reclamaciones del demandante. Porque lo que estaba viendo cambiaba significativamente la naturaleza de este procedimiento. Me miró por un momento. Sostuve su mirada y no dije nada. Él dijo en voz baja, señor Harwell, veo que también ha presentado una petición para la recuperación total de los fondos transferidos con intereses como parte del acuerdo de divorcio. ¿Es eso correcto? Respondí que era correcto, su señoría. Él asintió. Dijo que de acuerdo, que tomarían un receso de 30 minutos. 30 minutos es una cantidad de tiempo específica, no lo suficiente para hacer un plan. Lo suficiente para entender la forma de lo que tienes delante. Lo pasé en el pasillo fuera de la sala del tribunal con Margaret. Ella estaba tranquila, como siempre está tranquila, que es algo a lo que había prestado mucha atención cuando la elegí. Le pregunté cómo creía que se moverían. Ella dijo que Gallagher era un abogado inteligente. Que no insistiría en las reclamaciones originales hoy. Que pediría un aplazamiento para revisar, lo que el juez concedería, pero que la remisión penal no se detiene por un aplazamiento civil. Que eso ya estaba en proceso.
Pregunté qué pasaba con el fideicomiso. Ella respondió que la disposición del fideicomiso era hermética bajo la ley de Massachusetts. Que los activos heredados en una estructura de fideicomiso discrecional no están sujetos a distribución equitativa. Que el abogado de mi abuelo lo ejecutó correctamente. Que no hay nada que ella pueda alcanzar. Miré por la ventana al final del pasillo. Boston a media mañana. El cielo gris de noviembre sobre los edificios bajos del Southend. Dije que ella iba a intentar luchar contra la remisión penal. No era una pregunta. Ella respondió que lo intentaría. Que si tenía éxito dependía de lo que la oficina del fiscal del distrito decidiera hacer con lo que presentamos. Margaret hizo una pausa. Pero Julian, dijo, la documentación es muy clara. El informe del contable forense es muy exhaustivo. Fuiste cuidadoso. Dije que tuve un buen maestro. Ella me miró. Preguntó si me refería a mi abuelo. Dije que él pasó 40 años construyendo cosas con cuidado. Que no se llega a $47 millones siendo descuidado. Ella casi sonrió. Cuando volvimos a la sala del tribunal, Preston Gallagher se puso de pie y pidió un aplazamiento de 60 días para revisar los materiales de la contrademanda. El juez Fairfield concedió 30. Luego sucedió algo que no había previsto y que recordaré durante mucho tiempo. El juez Fairfield miró a Gallagher y dijo, abogado, quiero ser muy directo con usted sobre algo. Las reclamaciones en su demanda original son graves. La influencia indebida sobre un difunto en la formación de un patrimonio es una alegación significativa. Antes de que proceda con esas reclamaciones en la audiencia aplazada, quiero que haya revisado todo lo que su abogado contrario ha presentado, y quiero decir todo. Y quiero que esté preparado para defender la base de cada reclamación con especificidad porque estaré preguntando. Hizo una pausa. Dijo que no tenía ningún interés en que este tribunal fuera utilizado como un mecanismo de acoso en un procedimiento de divorcio. Que creía que entendía lo que quería decir. Gallagher dijo que entendía. El juez Fairfield levantó la sesión. Me puse de pie, me arreglé la chaqueta y recogí mi carpeta de la mesa. No miré a Sabrina. No lo necesitaba. Margaret me tocó el brazo. Dijo en voz baja que había sido un buen día. Yo dije que aún no había terminado. Ella asintió. No, pero un buen día. Esto es lo que sucedió en los meses siguientes, y quiero repasarlo con precisión porque los detalles importan. El procedimiento civil continuó durante 6 semanas después de la audiencia inicial. En la segunda comparecencia, Gallagher retiró 2 de las 3 reclamaciones originales, la alegación de mala conducta financiera y la alegación de ocultación de activos. La reclamación de influencia indebida se redujo sustancialmente y finalmente fue desestimada cuando Thomas Connelly testificó y cuando la carta que mi abuelo había escrito se incluyó en el registro oficial. La remisión de la contabilidad forense avanzó por separado. La oficina del fiscal del distrito revisó los materiales que Margaret había presentado y abrió una investigación formal. Quiero tener cuidado con lo que digo aquí. El proceso está en curso y no quiero hablar de resultados que no se han determinado formalmente. Lo que diré es que la documentación fue revisada, las transferencias fueron confirmadas y la investigación estableció que los movimientos fueron sistemáticos y deliberados. El acuerdo de divorcio civil se alcanzó sin volver a los tribunales. Con las reclamaciones de Sabrina sustancialmente socavadas, Gallagher negoció desde una posición significativamente debilitada. La recuperación de los $230.000 se incluyó en los términos del acuerdo. Los activos heredados, el patrimonio de mi abuelo, la estructura del fideicomiso que tan cuidadosamente había construido, permanecieron completamente intactos. La participación en Banti se evaluó como de origen prematrimonial y no sujeta a división. Salí del matrimonio con lo que había aportado, más 14 años de trabajo, más el legado de mi abuelo. Sabrina se fue con lo que el acuerdo le daba derecho, menos $230.000, menos los honorarios del abogado, menos las consecuencias de una investigación que había sido remitida a personas sobre las que no tenía control. Derek Caulfield, supe más tarde por un conocido en común, se había mudado a Austin, Texas, en algún momento de la primavera. Sabrina no se había mudado con él. Voy a contarles sobre el domingo después de que se finalizara el acuerdo.
Conduje a Beston, a la casa de mi abuelo, que ahora estaba en manos del Fideicomiso de Preservación, aunque me habían concedido privilegios de visita de por vida como parte de la estructura del fideicomiso. Tenía una llave. Entré por la puerta lateral y recorrí la casa lentamente. El estudio estaba exactamente como lo había dejado, su sillón de cuero, la lámpara que había tenido desde la década de 1970, los estantes de libros que había leído y anotado a lápiz. El jardín en bancal elevado era visible a través de la ventana del estudio, vacío ahora y cubierto por el gris de finales de noviembre. Me senté en su sillón. No soy un hombre religioso en ningún sentido formal. Pero me senté en ese sillón durante aproximadamente una hora y hablé con mi abuelo. Le conté lo que había sucedido. Le dije que todo lo que había preparado había funcionado. Le dije que la forma cuidadosa en que había hecho las cosas, la forma silenciosa, metódica y anticipada, había protegido lo que había construido. Le dije que ahora entendía por qué había dicho lo que dijo sobre ser un buen juez de carácter. Le dije que creía que estaba mejorando en eso. La casa estaba completamente en silencio. Afuera, la luz de noviembre hacía lo que hace en Nueva Inglaterra, baja, limpia y honesta. Sin ningún sentimentalismo. Observé el jardín vacío durante un rato. Pensé en los tomates en bolsas de papel, en un restaurante en la avenida Mass y en el pastel y en las historias sobre el primer acuerdo comercial. Pensé en una carta de su puño y letra en un expediente judicial en el condado de Suffolk diciéndole a un juez que me había elegido por lo que le había demostrado sobre mis valores. No sé si así es como se siente la justicia. No sé si hay una palabra clara para lo que es que la persona que más amabas en el mundo te cuide desde más allá del final de su propia vida con la misma minuciosidad silenciosa que aplicaba a todo cuando estaba vivo. Sé que me sentí agradecido, profunda, específica, personalmente agradecido, no por el dinero, no por el resultado de la audiencia, sino por la evidencia de que había sido conocido, de que alguien había observado cómo vivía y había emitido un juicio al respecto. De que la persona cuyo juicio más confiaba en el mundo había confiado en mí con el trabajo de su vida. Eso no es algo a lo que se le pueda poner un número. Eso no es algo que un tribunal pueda otorgar o quitar. Eso es simplemente lo que es haber sido amado por alguien que prestó atención. Mi nombre es Julian Harwell. Tengo 43 años. Soy el director de tecnología de una empresa que cofundé desde cero y el heredero de una fortuna que nunca esperé y el nieto de un hombre que conducía un Volvo de 12 años y cultivaba tomates en bolsas de papel y silenciosamente superó a todos los que intentaron menospreciar a las personas que amaba. Me senté en una sala de tribunal en Boston con un traje gris en una mañana de noviembre y vi a un juez leer un documento que el abogado de mi abuelo había preparado 6 semanas antes de su muerte. Y vi al otro lado de la sala entender lentamente, y luego de repente, que habían entrado pensando que sabían qué clase de hombre era yo. Nunca supieron quién era yo realmente. Nunca entendieron de qué tipo de gente vengo. Ahora sí.